Tengan todos ustedes en esta tarde un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es de suma alegría y de satisfacción también en el Señor poder compartir una vez más un estudio de la palabra de Dios en la continuación de nuestro seminario que hemos venido impartiendo durante estos días, la gran verdad que hemos perdido de vista. Hoy tenemos la quinta parte, el quinto estudio de este valioso seminario, la gran verdad que hemos perdido de vista. Y hoy vamos a tratar, el título de nuestro estudio es Resultado del mensaje del tercer ángel. Bien, sabemos nosotros que el tercer ángel es el último mensaje angélico que se está dando y se dará con potencia, con poder, lleno del Espíritu Santo en este tiempo final. Pero este mensaje extraordinario, el mensaje de Dios, tiene valiosos resultados. Y por lo tanto es necesario que nosotros estudiemos a través de la Santa Palabra de Dios, porque la inspiración dice así, el libro Conflicto de los Siglos, la página 506. Pues como resultado del triple mensaje se dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, según Apocalipsis 14:12. Pero, o sea, hay un grupo en este tiempo final que dice la palabra que guarda los mandamientos de Dios. Y bueno, yo quiero hacer énfasis que durante el desenlace del seminario que hemos estudiado durante esta semana, durante estas noches, hemos visto que la salvación es una obra acabada, completa, perfecta y eterna. Que la salvación no se gana, no se alcanza, no se logra, sino que la salvación cada día nosotros la recibimos. Porque la salvación es un don de gracia de Dios. La salvación fue consumada a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo como hombre aquí en esta tierra. Entonces, todo creyente que nos aferramos día a día de la salvación y nuestra vida es puesta en armonía con la santa ley de Dios mediante los méritos de la justicia de Cristo, como resultado y como fruto de la salvación, nosotros guardamos la ley de Dios y tenemos que guardarla en tiempo de paz o en tiempo de guerra. Pronto ya estamos entrando a ese tiempo de guerra, muy pronto será, donde allí se verá los que verdaderamente nos hemos aferrado de la justicia de Cristo. Por lo tanto, también la palabra dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque en ese tiempo, en el tiempo de la prueba, donde nosotros tendremos que demostrar el carácter de Dios revelado en nosotros, reflejado en nosotros, a través de la obediencia a la santa ley de Dios. Por eso, como resultado, aquí dice, del mensaje triple, del mensaje, de los mensajes del primero, segundo, tercer ángel, dice, aquí están, se dirá. Esto no lo vamos a decir nosotros. Los creyentes, ninguno de nosotros va a decir esto. Eso va a decir la gente que están engañados en distintos gremios religiosos. Esa gente verá que hay un pueblo en esta tierra que en verdad son fieles a Cristo guardando sus mandamientos. Y la gente tendrá ánimo de unirse a ese grupo en este tiempo final. Y dirá, miren, esos son los que verdaderamente guardan, enseñan y guardan la ley de Dios. Practican las enseñanzas que ellos predican. Entonces, dice que este es el último mensaje que se ha de dar antes que venga el Señor Jesús. Mucha gente y aún hermanos dentro de nuestra iglesia
de otros países piensan que nosotros aquí en el Perú incentivamos al mundo, a la gente, a la iglesia a no guardar la ley de Dios, diciendo que nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. La ley de Dios, por supuesto, a plenitud nosotros no la podemos cumplir para salvación, pero sí nosotros obedecemos la ley de Dios como fruto, como resultado de recibir la salvación día a día. Porque el único que dice que no se puede obedecer la ley de Dios es Satanás, dice la inspiración. La ley de Dios sí se puede obedecer en nuestra esfera, pero no como mérito para que por eso el Señor me dé la salvación, sino que nosotros guardamos la ley de Dios como fruto, como resultado, como gratitud de que nosotros hemos aceptado y aceptamos cada día la salvación de Dios. Muy bien, el mensaje del tercer ángel también incluye pues el mensaje del primero y del segundo mensaje angélico, así dice la inspiración. El mensaje del tercer ángel abarca la proclamación del primero y el segundo. Es el mensaje para este tiempo. O sea, el mensaje del tercer ángel abarca de los tres ángeles, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los mensajes de los tres ángeles? ¿Qué anuncia, por ejemplo, el primer ángel? En resumen, el primer ángel lo que anuncia es, por ejemplo, según Apocalipsis 14, 6 y 7, quiere decir, así dice, adoren al Creador, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué anuncia el mensaje del segundo ángel? Es un mensaje también terrible, dice, salgan de Babilonia. ¿Y cuál es el mensaje del tercer ángel que abarca los dos que le anteceden? El mensaje del tercer ángel, entonces, dice, no adoren a la bestia, porque el que adora a la bestia va a recibir el castigo de la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Y dice que será atormentado con fuego y azufre delante de sus santos ángeles y delante del Cordero de Dios, el Hijo de Dios. O sea, es un pecado terrible perder de vista el triple mensaje angélico, especialmente el mensaje del tercer ángel, porque ahí abarca todo. Porque las personas que desconozcan y que rechacen este mensaje, entonces, pues por supuesto que van a ir a adorar a la bestia en el tiempo de prueba. Muy bien. Hemos de levantar en alto la bandera sobre la cual están escritas las palabras, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, porque justamente esa es la proclamación del mensaje del tercer ángel. Pronto el mundo tendrá que encontrarse con el gran legislador cuya ley ha sido quebrantada. Pronto dice que el mundo, el pecador, tendrá que encontrarse cara a cara con el gran legislador. El gran legislador es el Dios el Padre, ya el creador del universo, la primera persona de la divinidad. Él es el autor de la santa ley de Dios. Con ese gran legislador dice que nosotros debemos levantar en alto el mensaje del tercer ángel para que la gente haga decisiones eternas, para vida eterna, porque pronto tendrán que encontrarse cara a cara con el gran legislador. Para los creyentes, para las personas que leen la Biblia y que profesan ser cristianos, tendremos que encontrarnos con el gran legislador en el momento del juicio investigador de los vivos. Y para el mundo que no conoce, tendrán que encontrarse con el gran legislador cuando Cristo venga en gloria por segunda vez, porque Él vendrá en llama de fuego, dice. Y que en todos esos acontecimientos, antes de que Él aparezca en las nubes del cielo, dice que la santa ley de Dios, todo el mundo la veremos, dice, en 2 tablas de piedra en el cielo. Estará a la vista de todos los seres humanos. Es allí donde la humanidad tendrá que lamentarse. Es allí que muchas personas tendrán que llorar. Ahí es donde los seres humanos se van a lamentar profundamente por haber rechazado el mensaje de Dios. Además,
Dice, no es este el tiempo de perder de vista los grandes asuntos que tenemos por delante. Nosotros tenemos grandes asuntos por delante. Por ejemplo, el gran juicio de los vivos que pronto empezará. Pronto. No sé si comenzará esta noche o cualquier día, pero es pronto, el juicio de los vivos. Pronto. Fíjese, no tenemos que perder de vista estos grandes asuntos. La ley dominical. Llegará el día cuando nosotros no podremos comprar ni un kilo de papa si no guardamos nosotros el día domingo, si no, nosotros no aceptamos la marca de la bestia. Son asuntos grandiosos que tenemos por delante y nosotros debemos tomar interés. Además también, un asunto que está delante de nosotros es anunciar el mensaje del fuerte pregón, el mensaje del tercer ángel, lleno del Espíritu Santo a todo el mundo. Y aún no necesitaremos ni carro, ni moto, ni avión. El Señor nos conducirá a través de su Espíritu. Pero para eso tenemos que estar sellados con la verdad, llenos del poder de Dios. Para ese entonces ya no tendremos registro de pecado en el cielo. Por eso dice que no es tiempo de perder. Dios llama a su pueblo para que ensalce la ley de Dios y la haga honorable. Ahora, ¿cómo nosotros podremos ensalzar la ley de Dios y la podemos hacer honorable? Es una pregunta. ¿Cómo será? Justamente, nosotros ensalzamos la ley y la hacemos honorable en el sentido de que día a día nosotros nos aferramos de la justicia de Cristo. Y día a día pedimos nosotros la impartición de la justicia de Cristo. Que nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón sea regenerado. Y que el Señor nos conduzca por ese camino de santidad en obediencia a la ley de Dios. O sea, nosotros somos llamados a ensalzar la ley de Dios en la praxis, en la práctica de nuestra vida. Obedeciendo en todo sentido de la vida. Renunciando a la vida pecaminosa y dando un buen testimonio al mundo en todo aspecto de nuestra vida, en nuestra manera de adorar, en nuestra manera de alabar, en nuestra manera, por ejemplo, de vestir, en nuestra manera de alimentarnos. En todo sentido tenemos que ensalzar la ley de Dios y tenemos que hacerla honorable a la vista de los seres humanos. Para que en ese momento la gente va a decir, ellos son los que guardan los mandamientos de Dios. Esos tienen la verdad. Entonces la humanidad tendrá el gusto de unirse con nosotros. Es tiempo ahora. Para eso el Señor nos está salvando cada día. Entonces la obra del tercer ángel, según estamos viendo, es una obra prominente. Es una obra extraordinaria en este tiempo final, que tendrá resultados extraordinarios también. Vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante. Su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. O sea, este ángel, este mensaje, es el que produce el zarandeo. Separa el trigo de la cizaña. Además, este ángel también está encargado de sellar. O sea, el mensaje del tercer ángel es un mensaje sellador, porque justamente el sellamiento es un afianzamiento en la verdad divina, en la verdad de la palabra de Dios, en estos temas grandiosos de la ley de Dios en sus tres aspectos: la justicia de Cristo, la justificación, la doctrina del sábado. Justamente ese es el mensaje del tercer ángel. Es un mensaje que va sellando en nuestra mente la verdad. Es un ángel sellador. Y ata el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención de nosotros en este tiempo final. Hoy estamos en pleno tiempo de sellamiento. El pueblo de Dios está siendo sellado con la verdad. O sea, la verdad tiene que estar en la mente, tiene que ser parte de nuestra experiencia.
Por eso es muy importante que nos enfoquemos en este tiempo de sellamiento. Muchos dicen, a ver, para nuestro estudio, de manera particular, ¿no? Para las personas que siempre tienen miedo a hablar del sellamiento. Ya el sellamiento de los siervos de Dios, de los 144,000. Hay algunos asuntos que quiero poner a los que van a escuchar esta grabación. ¿Recuerdan ustedes? Quiero decirles, ¿podrá una persona ser sellada definitivamente sin el conocimiento pleno de la doctrina del sábado? Piense usted y analice en qué año se dio la doctrina del sábado así, formalmente, en el pueblo de Dios. ¿Podrá una persona recibir el sello del Dios vivo, o sea, enteramente ser sellado ya para el verdadero celestial, sin el conocimiento y sin la práctica de la reforma pro salud? Analice usted en qué año se dictó la doctrina así formalmente. El Señor le mostró a su pueblo la doctrina de la reforma pro salud. ¿Podrá una persona ser sellado sin el conocimiento de la doctrina de la justificación por la fe y la justicia de Cristo? Analice usted en la Biblia y en el espíritu de profecía en qué año formalmente el Señor reveló la doctrina de la justificación por la fe y la doctrina de la justicia de Cristo. Para muchas personas que nos contradicen, a los que investigamos profundamente estas verdades, y las personas dicen, no, comenzó desde tal fecha. Pero analice usted, simplemente eso le digo. Entonces dice que estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención de nosotros, porque el mensaje del tercer ángel, el mensaje del fuerte pregón, empezó en el año 1888, con el derramamiento y el poder de la lluvia temprana, y así ha surgido hasta el día de hoy, y muy pronto se convertirá en un fuerte pregón, pero con el poder de la lluvia tardía. Y la lluvia tardía no la recibirá cualquier persona. La lluvia tardía la recibirá una persona que está cubierto de la justicia de Cristo y todos sus pecados han sido perdonados, y una persona que guarda los mandamientos de Dios como efecto, como fruto de la salvación. Muy bien, hay aquí algo muy importante que nosotros debemos ver en esta hora. ¿Qué constituye el mensaje del tercer ángel? Según la inspiración dice, el mensaje del tercer ángel es la proclamación de la ley de Dios y la fe de Cristo Jesús. Entonces, lo que constituye el mensaje del tercer ángel entonces es la proclamación de la ley de Dios. Pero usted dirá, la ley de Dios lo han proclamado a través de toda la historia. No, señores. La ley de Dios, el código de la ley sí lo han proclamado muchas personas, pero no la ley de Dios a plenitud. La ley de Dios tiene tres aspectos según la revelación de la Biblia, espíritu de profecía. Esto no lo conoce el mundo. Por eso esto se ha perdido de vista. Y el Señor ha guardado esta gran verdad para que sus hijos, que verdaderamente hemos aceptado su justicia, la justicia de Cristo, el Señor nos está revelando esta gran verdad para darlo a conocer en un fuerte pregón al mundo. También dice la proclamación de la fe de Jesús. Mucha gente habla de la fe de Jesús, pero no entiende qué constituye la fe de Jesús. Mucha gente piensa que la fe de Jesús constituye solamente su muerte en la cruz del Calvario. La fe de Jesús constituye toda la obra que Él desarrolló paso a paso en esta tierra a favor de nosotros. Toda esa obra la desarrolló por nosotros. Por eso dice aquí, los mandamientos de Dios han sido proclamados. O sea, el código de la ley de Dios ha sido proclamado. Pero el mundo no conoce. La iglesia entera no conoce. El movimiento adventista ha perdido de vista la naturaleza espiritual de la ley. Y ha perdido de vista también los altos requerimientos, exigencias y demandas de la ley de Dios. Por eso dice que la ley de Dios, o sea, el código, han sido proclamados, pero la justicia de Jesús, dándole igual importancia, no ha sido presentada por los adventistas del séptimo día.
Los adventistas del séptimo día son todas las personas que profesan guardar el sábado, que somos millones en el mundo. Dice que no ha sido presentado, haciendo que la ley y el evangelio vayan de la mano. Nadie puede presentar la ley y el evangelio solamente mostrando a la gente el código. La única forma de presentar la ley y el evangelio de la mano como base fundamental de la salvación del pecador, entonces es presentando la ley a plenitud y la justicia de Cristo a plenitud. Esa vida que Él desarrolló en armonía con la ley de Dios a plenitud. Eso no se ha predicado en el mundo. La fe de Jesús, se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Ve? Porque mucha gente solo se enfoca en la cruz. Nada más. La cruz y nada más. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Pregunta la inspiración. La inspiración de la palabra de Dios. Así nos hace una pregunta. Jesús convertido en el ser que cargó nuestros pecados. Jesús cargó nuestros pecados desde el mismo momento que Él apareció en este mundo. Por eso es que toda su vida de santidad, toda su vida de perfección, toda su vida de desprecio, de rechazo, de sufrimiento, fue cargando la culpa de nuestros pecados. No solamente en la cruz del Calvario, sino todo el proceso de su vida. Él fue odiado desde el mismo momento que nació en este mundo. Y fue perseguido por causa de nuestros pecados. Y vivió en tierra extranjera como fugitivo, desde niño. Y así en todo el trayecto de su vida. Llegó al punto de ser abofeteado. Fue escupido. Y también fue clavado. Fue azotado y fue clavado. Fue insultado y murió. Fue sepultado y resucitó. Toda la obra de Cristo entonces que Él desarrolló, cargó nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado. Por eso es que ahora en el cielo, como Salvador que perdona el pecado en base a su justicia, en el momento que somos nosotros juzgados en el juicio de justificación, Él ofrece su justicia. ¿Y qué ofrece? No solamente ofrece su muerte en la cruz, Él ofrece toda su obra. Porque la muerte en la cruz solamente es un acto de amor. Cristo desarrolló varios actos de amor para salvarnos. Muy bien. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados y vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvar en forma amplia y completa, total, esta es la fe de Jesús. Muy bien, entonces ya hemos visto que lo que constituye al mensaje del tercer ángel, o sea, el mensaje del tercer ángel en sí, es la proclamación de la ley de Dios a plenitud, y es la proclamación de toda la obra de Cristo que vivió en esta tierra hasta el último suspiro en armonía con todo lo que la ley de Dios es, con todo lo que la ley de Dios exige, con todo lo que la ley de Dios demanda y con todo lo que la ley de Dios requiere. Ese es el mensaje del tercer ángel. Pero el mensaje del tercer ángel, cuando sea proclamado a viva voz por los sinceros, por los fieles hijos de Dios, en este tiempo final, también trae consecuencias. Si hay consecuencias según la palabra. En la palabra de Dios se muestran las consecuencias que tiene el mensaje del tercer ángel, la proclamación del mensaje del tercer ángel. Está escrito en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. Entonces, las consecuencias de proclamar a viva voz el mensaje del tercer ángel, sucederá que el diablo le despierta ira y sale con furia, con la furia de ese dragón, como dragón, dice hacer guerra a ese pequeño resto, a ese pequeño grupo que se han mantenido fieles, porque el resto, los miles y millones
que profesan el movimiento adventista serán aventados así como paja en la era, como el tamo que lo lleva el viento. Solamente queda el granito, aquellas personas que humildemente, personas que cada día han vigilado que nuestro yo permanezca en el polvo y solamente hemos exaltado la justicia de Cristo y su santa ley. Solamente ese pequeño grupo que día a día ha vigilado, ha estado atento y no ha vivido un solo día sin confesar sus pecados y nunca se ha acostado a dormir a menos que tenga la seguridad de que todos sus pecados están cubiertos con la justicia de Cristo. Y en sus vidas lo han demostrado una vida de renuncia al pecado, una vida en santidad, en obediencia a la ley de Dios. Solamente ese pequeño grupo que se llama resto o remanente dice que recibirá la ira del dragón. Mucha gente no podrá soportar la ira del dragón. Entonces, que se levantó con gran ira, dice, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios en tiempo de guerra y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué será entonces esta guerra? Porque justamente el mensaje del tercer ángel también incluye la proclamación y la obediencia al cuarto mandamiento del sábado. Entonces, el enemigo se levanta en guerra contra ese pequeño remanente, porque ese pequeño remanente es que en ese momento está poniendo en alto la cuestión del sábado. Dice así: el sábado será el tema de discusión del conflicto final. El sábado es el tema que probará a todos. Lindo es guardar el sábado, pues, cuando nadie nos prohíbe, cuando todo es paz, cuando todo esté en armonía. Pero cuán crítico será guardar el sábado, aún en la cárcel. Cuán crítico será guardar el sábado por los montes, cuando nosotros hayamos sido privados de todo beneficio humano, cuando nosotros hayamos sido desalojados de nuestras casas, cuando ya no tengamos un templo donde reunirnos para poder adorar a nuestro Dios. Ahí está el asunto. Por eso dice que el sábado es el tema que probará a todos esos creyentes. ¿Ya? Es la línea de demarcación entre los leales y fieles y los desleales y transgresores. Ustedes recuerdan que cuando Dios creó el huerto del Edén, en el centro principal del huerto del Edén, allí estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esta era la prueba de lealtad a nuestros primeros padres que deberían demostrar si ellos amaban en verdad al Creador, obedeciendo ese mandato divino. El Señor tuvo a bien, cuando Él reveló su santa ley, por medio del profeta Moisés, puso su sábado en el centro, en el corazón de la ley de Dios, el cuarto mandamiento. Y por lo tanto dice que será el tema de discusión del conflicto final. Esa es la gran prueba de nuestra lealtad, para que nosotros en este tiempo final seamos sellados con el sello del Dios vivo. Y es más, vamos a ver aquí, ya entramos al resultado del mensaje del tercer ángel. En primer lugar, el mensaje del tercer ángel prepara al creyente para el juicio investigador de los vivos. El juicio investigador de los vivos. O sea, quiere decir que nosotros en vida, aquí caminando, vamos a estar siendo juzgados en el cielo. Nuestro nombre estaría desfilando a los labios de Cristo para pronunciar una sentencia, para que se reafirme nuestro nombre en el libro de la vida y para que también se borre un registro de pecado que tenemos allí. Entonces, ¿cuál es el propósito entonces de este mensaje del tercer ángel? ¿Cuál es su resultado? El mensaje prepara al creyente para el juicio de los vivos. ¿Qué implica el juicio de los vivos? ¿Qué beneficio recibirá el pecador cuando Dios lleve a cabo el juicio de los vivos? Según la palabra de Dios, el borramiento del registro de pecado. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados.
Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 3 y el versículo 19, la primera parte. Ustedes saben, estimados hermanos, estimados amigos, quiero hacerles recordar que el pecado pasa por tres procesos. El pecado primero es cometido, cuando nosotros cometemos. El pecado, si hay arrepentimiento, va el segundo paso, es el perdón en el cielo, cada día y cada noche. El pecado debe estar cubierto con el manto de la justicia de Cristo. Pero el pecado también tiene un tercer proceso que se llama el borramiento, o los pecados son borrados, el registro de pecado es borrado. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo que debemos arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados nuestros pecados en el momento del juicio. Dice también el Antiguo Testamento, el libro de Jeremías 50:20. En aquellos días y en ese tiempo, dice Jehová, será buscada la iniquidad de Israel y no la habrá. Y los pecados de Judá más no podrán ser hallados. ¿Por qué? Judá e Israel es el pueblo de Dios. Somos los hijos de Dios, el Israel de Dios. Entonces, el pecado dice que no fue hallado. ¿Por qué? Porque todos los pecados perdonados de los hijos de Dios serán borrados en el momento del juicio de los vivos. Por eso el mensaje del tercer ángel, que es la verdad para este último tiempo, que cada día nosotros la aceptamos, la abrazamos la verdad, la recibimos por medio de la fe. Entonces, este mensaje nos está preparando día a día para el momento preciso, en el momento cuando nuestro nombre sea llamado lista en el cielo y allí se juzgue en el libro de la vida, el libro de memoria, y también se borre nuestros pecados que hasta ese momento han sido todos perdonados. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte, dice la inspiración. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. Entonces, cometido, perdonado y borrado. El número de sus súbditos está completo. Pero aquí hay algo importante, que el juicio investigador también, o sea, el mensaje del tercer ángel prepara para el juicio investigador, porque en el juicio investigador no solamente se borran los pecados, sino también en el juicio investigador, esto es desfavorable, también si no hemos sido encontrados a cuentas con nuestro Dios, entonces también se borrarán nombres que están de más en el libro de la vida. Y se borrarán buenas obras que hicieron las personas durante el tiempo que estaban en la fe y luego se apartaron de memoria. Dice así, habrá nombres que serán aceptados y nombres rechazados. Cuando alguien tenga en los libros de registro de pecados, en el libro de registros, pecados de los cuales no se arrepintió, no fueron perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Y el registro de sus buenas obras será borrado del libro de memoria. Qué lamentable que suceda esto, que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida y que nuestras buenas obras sean borrados del libro de memoria. Lo importante es que nuestro nombre quede reconfirmado en el libro de la vida, que se borre el registro de pecado que nosotros adquirimos todos los seres humanos desde el momento que Adán pecó. Quiero recordarles que cuando Adán pecó, la raza humana ha adquirido dos asuntos incurables, irremediables para el esfuerzo humano. Uno es una naturaleza depravada y pecaminosa, y dos, un registro de pecado en el cielo. Dice que Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e ilícito que nosotros cometemos en esta tierra, y eso está anotado en el cielo. Ya entonces solamente puede ser limpiado y borrado en virtud de la justicia de Cristo. Además, el juicio investigador tiene dos aspectos, dos fases. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús administraba en el santuario, o sea, como nuestro mediador, había proseguido el juicio de los justos muertos, que empezó a la conclusión de las 2300 tardes y mañanas, según Daniel 8:14.
Dice, mientras Jesús administraba en el santuario del cielo, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. O sea, tiene dos fases el juicio investigador. Cristo había recibido su reino por haber hecho expiación por su pueblo, habiendo borrado sus pecados. Estaba completo el número de los súbditos de su reino. O sea, el número completo. 2. El mensaje del tercer ángel también prepara al creyente para recibir la lluvia tardía. Según Hechos 3:19, la última parte dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, el mensaje del tercer ángel nos va preparando día a día. Cuando nosotros nos aferramos de la justicia de Cristo y cuando nosotros renunciamos a la vida pecaminosa y cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo, la impartición de la justicia de Cristo, y nosotros andamos en obediencia a la santa ley de Dios, entonces nos estamos preparando para que en el momento que seamos encontrados dignos de la vida eterna y se borre el registro de pecado, ese creyente recibirá la plenitud del poder de la lluvia tardía. Y ahora, ¿para qué recibimos la lluvia tardía? Se me mostró la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplida su obra, estaban preparados para llevar la hora de prueba que les aguardaba. O sea, la lluvia tardía vendrá con todo el poder para que nosotros cumplamos la obra la cual el Señor nos ha encomendado y para sobrellevar y poder nosotros estar preparados para la hora de prueba que nos aguarda. Y esa hora de prueba que nos aguarda es la ley dominical, es la persecución papal del pueblo de Dios. Y esa persecución también será con amenaza y pena de muerte. Habían recibido en la lluvia tardía el refrigerio de la presencia del Señor y se había reavivado el viviente testimonio. Ese es el fuerte pregón. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. O sea, todos los incrédulos, religiosos incrédulos, católicos y de distintas iglesias, que no quieren recibir la verdad de la ley de Dios y del sábado, que no quieren recibir el mensaje de la justicia de Cristo. Entonces, dice que se enfurecieron los moradores de la tierra, los que rechazaron el mensaje de la pura verdad. Entonces, es allí donde el creyente está lleno del Espíritu Santo para poder soportar esta prueba que está por sobrevenir a la tierra. La lluvia tardía nos fortalecerá durante el tiempo de angustia previa, o sea, todo el proceso de la ley dominical. En el tiempo del fuerte pregón se llama el tiempo de angustia previa, porque en ese tiempo tenemos que abandonar las ciudades muchos, y otros tenemos que ser llevados prisioneros ante tribunales, ser puestos en cárceles repugnantes, aún de repente en mazmorras, y otros vamos a ser perseguidos como bestias salvajes. Entonces, en ese tiempo se llama el tiempo de angustia previa. No el tiempo de angustia de Jacob, el tiempo de angustia previa. Es un tiempo largo en todo el proceso de la ley dominical. Al crecer el mensaje del tercer ángel hasta ser un fuerte pregón, cuando acompañe la obra final un gran poder y gloria, los hijos de Dios participarán de esa gloria. Por eso, llenos del Espíritu Santo, no tendremos miedo a nada. La lluvia tardía será lo que fortalecerá y reavivará para atravesar el tiempo de angustia. Los rostros resplandecerán con la gloria de aquella luz que acompaña al tercer ángel. ¡Qué grandioso! Esa gloria, entonces, que acompaña, esa luz que acompaña al tercer ángel, es la proclamación de la justicia de Cristo, es la proclamación de la ley de Dios, es la proclamación del sábado a plenitud,
con poder. Muy bien. También punto número 3. El resultado del mensaje del tercer ángel es que nos prepara al creyente, nos va preparando ahora día a día al creyente, bajo el poder de la lluvia temprana todavía y luego la lluvia tardía, nos prepara para vencer por fe a los poderes satánicos más poderosos de este último tiempo. Porque en el libro de Apocalipsis presenta 4 poderes que el pueblo de Dios vencerá en este tiempo final. Apocalipsis 15:2 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. La bestia es el poder romano, o sea, esa herida mortal que fue sanada. Cuando la herida mortal del papado, del poder romano, haya sido curado, porque desde el año 1798 que recibió la herida mortal, está en pleno proceso de sanación, pero llegará el momento cuando se sanará definitivamente. Quiero revisar con ustedes este texto bíblico. Apocalipsis capítulo 13, versículo 12 en adelante dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón, o sea, el imperio romano, el dragón le dio su poder a la bestia y su trono y grande autoridad. Este es el dominio que ha ejercido el papado durante 1260 años de persecución. Y en el año 1798 recibió la herida mortal. Y desde aquel entonces está en plena curación. Y se curará muy pronto. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Muy pronto toda la tierra se va a maravillar en pos de la bestia, pero menos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? En ese tiempo, entonces dice aquí la palabra, dice: alcanzaron la victoria sobre la bestia. Por eso es que el mensaje del tercer ángel, el mensaje de la verdad que hemos venido describiendo en estas noches, es lo que prepara al creyente, porque ese mensaje del tercer ángel es un mensaje sellador, que sella la mente, sella la verdad en la mente. Y también alcanzaron la victoria contra la imagen de la bestia y su marca y el número de su nombre. La imagen de la bestia es la unión del protestantismo apóstata, especialmente como sede principal en los Estados Unidos. La marca de la bestia es la observancia rigurosa del domingo, con pena de muerte, sin poder comprar ni vender nada. Y el número de la bestia es el número 666, que la Biblia lo describe. Que los hijos de Dios no la recibiremos jamás. O sea, quiere decir que los verdaderos hijos de Dios sellados, llenos del Espíritu Santo, jamás aceptaremos nosotros los dictados que dará el poder romano. No recibiremos jamás la marca de la bestia. Por eso dice que han vencido y ahora están en el mar de vidrio, porque han alcanzado la victoria por la fe sobre los poderes satánicos de este último tiempo. Es el resultado del mensaje del tercer ángel. Entonces, al final de todo dice que un ángel regresa de la tierra y anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Todos los que han resultado fieles a los principios divinos en tiempo de guerra, en tiempo de prohibiciones, en tiempo de persecución, han recibido el sello del Dios vivo. Y allí la misma Biblia da el número de los sellados. Dice 144,000. 4. El resultado del mensaje del tercer ángel también prepara a los hijos de Dios
a los sinceros hijos de Dios para el sellamiento literal de los 144,000. Qué grandioso ser un 144,000. Según Apocalipsis 7:4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000. Juan dice que oyó el número de los sellados. Y en Apocalipsis 14:1 el Señor le permite verlos. Después miré, y he aquí con el Cordero en el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Ese es el sello del Dios vivo. El nombre del Padre y del Hijo de Dios escrito en la frente. O sea, todo el carácter de Dios reproducido, reflejado en la vida del creyente. El cuarto punto, como resultado del mensaje del tercer ángel, también es el sellamiento literal de los 144,000. Bueno, esto está plasmado en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 7:4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000. Recuerden ustedes que Juan oyó en el capítulo 7. Y en el capítulo 14, versículo 1 dice, después miré, y he aquí con el Cordero en el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Padre y del Hijo de Dios escrito en su frente. O sea, el nombre del Padre y del Hijo escrito en su frente es toda la verdad. Por eso, porque el sellamiento es un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, experimentalmente. Entonces, el nombre del Padre y del Hijo escrito en la frente es toda la verdad. Entonces, en el capítulo 14, Juan oye 144,000, pero en el capítulo 14 él ve a los 144,000 ya triunfantes en el monte de Sión. Quiere decir que es número literal, porque los 144,000 no es símbolo de nada. Por ejemplo, en la Biblia, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un cordero o un león, por ejemplo, león de la tribu de Judá, sabemos que simboliza a Cristo. Cuando vemos, por ejemplo, un león rugiente, sabemos que representa a Satanás. Pero los 144,000 es símbolo de qué? No es símbolo de nada, es número literal. Isaías también, hace 2750 años, profetizó acerca del sellamiento literal. Miren, y pondré entre ellos señal. Ese es el sello del Dios vivo. Y enviaré a los escapados de ellos a las naciones. Los escapados de ellos, dice, escapados del juicio investigador de los vivos, se refiere. Porque los que escapemos del juicio investigador de los vivos, porque en verdad el juicio de los vivos es una matanza, porque toda persona que no pase el juicio de los vivos, esa persona es muerto en vida, ya no tendrá oportunidad de volver de nuevo, de arrepentirse de nuevo. Esa persona terminó el tiempo de gracia, está muerto en vida, solamente lo que le queda es aullar y orar. Y la sierva del Señor lo contempló, una hueste que aullaba, dice, y el ángel le dijo, esos han sido pesados en la balanza del santuario y han sido hallados faltos. Entonces, los escapados del juicio de los vivos, seremos llenos del poder del Espíritu Santo, y el Señor nos enviará a dar el fuerte pregón a las naciones, dice, a las costas lejanas que no oyeron de mí. O sea, hay países enteros donde son musulmanes, son países católicos donde nunca han escuchado el mensaje del tercer ángel, la proclamación de la ley de Dios en sus tres aspectos, la doctrina de la justicia de Cristo, de la justificación, de la regeneración, no lo han escuchado. Y por lo tanto, el mensaje del tercer ángel se convertirá en un fuerte pregón. Muy bien, además, aquí hay algo importante que nosotros podamos ver. Recuerden ustedes que el enemigo, Satanás, él dice que ciega la mente de las personas que abrigan la incredulidad en su mente, en su corazón, para no querer comprender la verdad. Personas orgullosas que no quieren dejarse enseñar. Entonces dice que el diablo anda cegando el entendimiento, según 2 Corintios 4:4. El diablo cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio, o sea, de toda la obra que Cristo desarrolló en obediencia, en armonía con la santa ley de Dios. El diablo no quiere que sepan. Pero el diablo también dice que él no le interesa, no le gusta que usted sea sellado. Y dice así la inspiración: Satanás sabe que tiene poco tiempo y que el sellamiento de los santos los colocará fuera del alcance de su poder.
O sea, el diablo él no quiere que usted sea sellado con el sello del Dios vivo, con la verdad plena en su mente. Por eso es que mucha gente no le interesa, por ejemplo, conocer la verdad de la justificación por la fe. Hay muchos hermanos dentro de la iglesia que no pueden definir cuántos aspectos tiene la salvación. ¿Ve? Hay hermanos que dentro de la iglesia no saben, por ejemplo, no entienden qué actos de amor desarrolló Cristo y por qué. Hay gente que no sabe ni entiende en qué nos beneficia la encarnación de Cristo. ¿Ve? Entonces sucede que Satanás no quiere que usted sea sellado con el sello del Dios vivo. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, de modo que los sellados son inconmovibles. Nada nos podrá mover, ni la ley dominical, ni la persecución, ni las privaciones que no podremos comprar ni vender, nada, porque nos quitarán todos nuestros bienes, la casa, el dinero, los ahorros, la chacra, el carro, y todo nos quitarán. Nada nos puede mover de la verdad. Nada nos puede mover de la verdad del cuarto mandamiento, que es también parte del sello de Dios. ¿Ve? Parte del mensaje del tercer ángel. Aún después que los santos hayan sido sellados con el sello del Dios vivo, sus elegidos pasarán individualmente por pruebas. La indeleble marca de Dios está sobre ellos. Puedo afirmar, dice la inspiración, que su propio nombre está escrito allí. El Señor los ha sellado. Por eso Apocalipsis 14:1 dice que estaban en el monte de Sión y tenían el nombre del Padre y del Hijo de Dios escrito en la frente. Y aquí está diciendo que su propio nombre está escrito en la frente. O sea, el propio nombre de Dios, Jehová, justicia nuestra, es toda la verdad, ya revelada para este último tiempo, escrito en la frente. Muy bien. Además, también mucha gente se pregunta, ¿y cuál fue el sello de Dios, del Dios vivo que se coloca en la frente de los hijos de Dios? La inspiración lo contesta, Maranata 241. ¿Cuál es el sello del Dios vivo que se coloca en la frente de sus hijos? Es una marca que pueden leer únicamente los ángeles, no los seres humanos. O sea, si una persona es sellada con toda la verdad en la mente, el nombre del Padre y del Hijo escrito en la frente, solo lo pueden leer los ángeles. ¿Por qué? Pues el ángel destructor debe ver esa marca de redención. ¿Qué es el sello del Dios vivo? Es una marca de redención. O sea, quiere decir todo el conocimiento de la obra de Cristo, tanto intelectual como experimentalmente, en la mente, en la experiencia del cristiano. La mente inteligente ha visto la señal de la cruz del Calvario. ¿Qué es el sello del Dios vivo entonces que se coloca en la frente? Es la señal de la cruz del Calvario. Toda la obra que Cristo desarrolló en armonía a la ley de Dios a plenitud. Toda esa vida, toda esa obra está plasmada en la mente de los siervos de Dios. Dice la señal de la cruz del Calvario en los hijos e hijas que el Señor ha adoptado. El pecado de la transgresión de la ley de Dios es borrado. O sea, en el momento que somos juzgados en el juicio de los vivos y el Padre nos encuentra dignos de la vida eterna, será borrado el registro de pecado. En ese momento somos sellados definitivamente. Termina el proceso del sellamiento, porque ya no hay registro de pecado. Esa persona queda sellado para siempre. El pecado queda eliminado, queda borrado. Están ataviados con el vestido de bodas y son obedientes y fieles a todos los mandamientos de Dios. Entonces, en ese tiempo, hermanos, un sellado nunca lo hará apartar de la obediencia al cuarto mandamiento del sábado. El sábado tendrá que ser proclamado a viva voz. Por eso dice, cuando el Señor nos selló, dice la inspiración, salimos, dice, a proclamar el sábado con más fuerza, con más poder. Y eso es lo que despierta la ira del dragón, la ira de la bestia. Y por lo tanto se va en contra del pueblo de Dios. Pero para eso el sello es también un sello de protección. Entonces el sellamiento nos prepara a los creyentes verdaderos, llenos del Espíritu Santo, para dar el fuerte pregón a todo el mundo. Y eso explica la palabra de Dios. Hace 2750 años que profetizó Isaías
en su capítulo 66 de su libro y el versículo 19. Pondré entre ellos señales, el sello, y enviaré a los escapados de ellos, los que pasemos el juicio de los vivos, a las costas lejanas, a las naciones, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y esto lo confirma Apocalipsis 18:1, dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y gloria, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esa gloria que ilumina toda la tierra es el mensaje del fuerte pregón, el mensaje de la ley de Dios en sus tres aspectos, y el evangelio, la obra perfecta de Cristo. Entonces aquí hay algo importante que nosotros debemos ver, que para llevar el fuerte pregón a este mundo no se necesitará de carro, de avión, se hará por las redes sociales y aún en persona. El Señor con su Espíritu sabrá a dónde nos lleva para dar el fuerte pregón donde la gente necesita. Isaías también profetizó algo más. En su capítulo 62 dice: hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Ese es el fuerte pregón que está profetizado. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, o sea, el mensaje del tercer ángel, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. O sea, quiere decir que el mensaje del tercer ángel tendrá que ser parte de nuestra experiencia de nosotros. Tenemos que estar seguros y convictos de todo el mensaje. El mensaje de la justicia de Cristo resonará de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. O sea, el mensaje del tercer ángel es el conocimiento, la predicación de la ley de Dios a plenitud en sus tres aspectos, y toda la obra de Cristo Jesús, la justicia de Cristo. En ese tiempo, los sellados, también realizaremos verdaderos milagros. Si el Señor nos presta vida, estemos ahí. Miles de voces hacen resonar la amonestación. Vendrán siervos de Dios. Siervos de Dios es otro nombre que la Biblia le da a los 144,000 para su conocimiento de las personas que les gusta investigar la verdad de la palabra de Dios. La Biblia y el espíritu de profecía presentan a los 144,000 con 6 distintos nombres. Por eso es que no lo pueden identificar fácil a los 144,000 y simplemente están enfrascados en un poquito allí de Apocalipsis 14. No, los 144,000 tienen 6 nombres distintos, amigos. Si alguien quiere recibir este mensaje, este seminario, por interno los daré. Dice: vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial, o sea, el mensaje del tercer ángel. Miles de voces predicarán por toda la tierra. Se realizarán milagros, verdaderos milagros. Los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. O sea, quiere decir que llegará un 144,000 aquí a la ciudad de Arequipa, y en la plaza principal, al pasar por allí, se sanan todos los enfermos que están cojos, ahí están mochos, están ciegos. Eso despertará gran algarabía, interés, y allí los canales de televisión, y se presentará el mensaje del tercer ángel a plenitud, con milagros, pero verdaderos milagros. Así está escrito en la palabra. En ese tiempo se cumplirá fielmente el evangelio según Juan. El Señor Jesús dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil. Es allí donde se romperán todas las ligaduras que lo tenían sujetos a esas almas que aún están en Babilonia. También en el fuerte pregón, los sellados, daremos nuevamente el mensaje del segundo ángel: salí de ella, pueblo mío. O sea, predicando el mensaje de la justicia de Cristo y de la justificación por la fe y la ley de Dios en todos sus aspectos, le estamos diciendo a la gente que abandone Babilonia. Y dice así: los siervos de Dios, o sea, los 144,000, dotados del poder del cielo, con sus semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial. Y muchas almas diseminadas en todas las congregaciones religiosas aceptaron la invitación. Y las almas preciosas
salieron apresuradamente de las iglesias condenadas, como Lot cuando salió presuroso de Sodoma antes que fuera destruido. Por eso ahí se cumplirá: tengo otras ovejas que no son de este redil. Lo que los convencerá no es el predicador, sino el mensaje del tercer ángel. Nosotros simplemente seremos canales. Oí por todas partes multitud de voces exclamar: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, eso dirá la gente, esas almas que están engañadas en el paganismo, en las iglesias falsas, allí amenazadas por su pastor. En ese tiempo dirán: ve, estos están anunciando el mensaje del tercer ángel. Ellos son los que guardan los mandamientos de Dios, y la gente decidirá unirse con nosotros. O sea, cuánto poder tiene el mensaje del tercer ángel. Por eso dice que su obra del mensaje del tercer ángel es terrible. Es terrible, dice, porque es el que separa el trigo de la cizaña. Es terrible el mensaje. El sello del Dios vivo prepara al creyente para soportar el derramamiento de las 7 plagas. Las 7 plagas postreras que caerán sin mezcla de misericordia, y caerán cuando se haya terminado el tiempo de gracia, el tiempo de oportunidad. Por eso allí hay algunas preguntas que hace 2 siervos, Joel y Juan. Por ejemplo, Juan dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El día de la ira es justamente el derramamiento de las 7 plagas hasta la venida de Cristo. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Pregunta. La respuesta es, según la palabra de Dios, solo podrán permanecer firmes en pie los sellados, porque justamente el sellamiento es protección. Antes de que termine la gracia, el Señor está sellando. El Señor está sellando ahora. Joel también pregunta y dice: Jehová dará su orden delante de su ejército, o sea, todos los ángeles. Muy grande es su campamento, todos los ángeles del cielo. Fuerte es el que ejecute, es Cristo. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible la venida de Cristo, las 7 plagas. ¿Quién podrá soportarlo? Pregunta Joel. Solo los que estemos sellados podremos soportarlo. Y Apocalipsis capítulo 7:2 dice que un ángel viene del cielo por donde sale el sol con el sello del Dios vivo. Este ángel está en la tierra sellando, porque él sella con la verdad en la mente. Porque el sellamiento es un afianzamiento en toda la verdad del mensaje del tercer ángel, y es también tanto intelectual como espiritual, experimentalmente, o sea, parte de nuestra experiencia. Entonces dice: viene por donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y le dijo a los ángeles que retenían los vientos: no hagan daño a la tierra, no hagan daño al mar, no hagan daño a los árboles, hasta que le hayamos sellado en las frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, es el sello del Dios vivo el que nos protegerá contra los poderes satánicos de este último tiempo. Por eso Isaías también profetizó, miren, ve, hace 2750 años de este sellamiento. Mira, yo he creado al herrero que fabrique herramientas, o sea, armas. También armas nucleares, pero también he creado ejércitos que todo lo arruinan y lo destruyen, son los ángeles. Ante los ángeles celestiales no hay arma humana, no hay bomba, no hay virus, no hay bacteria. Ellos todo lo pueden destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. A través de los 6000 años de historia, las armas que se levantaron contra el pueblo de Dios sí han triunfado, porque se cuentan aproximadamente 150 millones de mártires, pero las armas no triunfarán contra los 144,000. Por eso dice: ninguna arma prosperará, forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Por eso la inspiración dice que cuando en el tiempo de la marca de la bestia quieran matar a los sellados, no lo podrán. En el tiempo de las 7 plagas querrán matar a los sellados, no podrán. Dice así, ve: sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado en el decreto. Pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja.
Esta es promesa, una grande promesa de Dios para nosotros en este tiempo. Así que no tenemos por qué tener miedo a la ley dominical, la persecución papal, cuando nos quiten todas las cosas que tenemos, o aún cuando nos quieran matar en el tiempo de las plagas. No tenemos por qué tener miedo. ¿Por qué? Porque el Señor nos está sellando. El sello del Dios vivo también prepara al pueblo de Dios para pasar la angustia de Jacob. ¿Cuál es la angustia de Jacob? Está profetizado. Grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaremos sellados, señores. Los 144,000 estamos en pie durante el derramamiento de las 7 plagas, durante la angustia de Jacob. Dice, pero de ella será librado. ¿Cuál es entonces la angustia de Jacob? Es un edicto. Este edicto es así. Vi un edicto que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, ordenando que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos, o sea, los 144,000, a su peculiar fe y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. O sea, no nos van a matar allá los verdugos en los tribunales de los jueces, sino cualquier persona que te ve está en libertad para matarte. Esto dice que los hizo clamar día y noche. Se promulgó un decreto para matar a los santos, a los 144,000, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este edicto los hizo clamar. Algunos estaban en la cárcel, otros en la mazmorra, en repugnantes calabozos, otros por las cuevas de las peñas, otros por las montañas, otro grupo fugitivos por los cerros, allí por las encajaduras de la tierra, por los ríos, por los mares, también por las islas inhóspitas, en esos bosques inhóspitos. Entonces dice fugitivos, cuando ellos sabían que hay un decreto de muerte contra ellos dice que no tenían miedo, sino que al ver tanta maldad en la tierra, tanta furia de los enemigos, ellos clamaban día y noche que el Señor venga ya. Señor, tú prometiste hace 2000 años venir, ven Señor Jesús, clamando día y noche. Es allí donde todos los sellados, 144,000 en número literal, fugitivos repartidos por distintas partes de la tierra, en las peores condiciones humanas que pueda suceder a un ser humano, ellos escucharemos el pacto de paz, el anuncio del día y la hora de la venida de Cristo Jesús. Y todos los que han muerto desde 1844 han resucitado también para oír ese pacto que Dios hará con los que han guardado su ley en tiempo de guerra, en tiempo de mortandad. Dice así: entonces los santos, dice, exclamaron en angustia de ánimo, pero fueron liberados por la voz de Dios, que nos anunció el pacto de paz. Los 144,000 triunfaron. Se acabó el sufrimiento para los 144,000. Se acabó las amenazas de los impíos. Se acabó el edicto. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando ellos escuchan cada palabra y ven el rostro de Dios que anuncia desde el cielo, los impíos no entienden, parece que es un trueno, un terremoto. Pero los 144,000 dice, puesto los ojos en el cielo, el Israel de Dios, dice otro párrafo, puesto los ojos en el cielo. Cuando termina Dios de dar el pacto sempiterno, el pacto de paz, entonces dice que los rostros de los 144,000 quedan iluminados. Desde ese día nadie se podrá acercar a un 144,000, así como nadie podía acercarse cuando Moisés bajó del monte Sinaí. La gente huía de él, así huirá la gente de los 144,000. Está escrito: sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Los 144,000 triunfaron, señores. Así está revelado en la palabra. Y también la inspiración en Primeros Escritos, página 15, lo confirma que es un número literal.
Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció desde allá el día y la hora de la venida de Jesús. Esto lo anunciará el Padre. Por eso Jesús dijo, el día y la hora nadie sabe, solo mi Padre. Diciendo ni que él sabía, no quiso decir el Cristo que él tampoco sabía, sino que él no tiene la prerrogativa de anunciarlo. Solamente el que puede anunciarlo es el Padre, la primera persona de la divinidad. Pero hay personas que hoy ya están anunciando, están en terrible blasfemia. Ya entonces, dice que el pacto de paz, dice, se nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los santos vivientes, 144,000 en número, reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de trueno y de terremoto. ¡Qué importante! Además, dice la inspiración, Dios tendrá a honra hacer un pacto, es el pacto de paz, con quienes hayan guardado su ley a la vista de los paganos circundantes, católicos paganos, musulmanes, los que creen en Mahoma, los que creen en Ezequiel Atacusi, los que creen en todas las vírgenes que hay en distintas iglesias, los que creen en los reverendos, los que creen en sus pastores, pero no creen en la justicia de Cristo. Entonces dice, Dios tendrá honra a hacer un pacto con quienes hayan guardado su ley a la vista de los paganos. Durante el tiempo de la ley dominical, la persecución papal y durante el tiempo de las 7 plagas, Dios hará un pacto, dice, con estos siervos de Dios que lo han honrado en ese tiempo, han guardado su ley a la vista de los paganos. Y sigue el párrafo diciendo, y Jesús recibirá honra, trasladar sin que vieran la muerte a los fieles expectantes que durante tanto tiempo le habían aguardado. Tanto tiempo en la ley dominical, tanto tiempo en las 7 plagas, la angustia de Jacob, todo ese tiempo clamando, orando, llorando, predicando, soportando privaciones. Cuando triste será cuando la gente pues nos desaloja de nuestra casa y nosotros tenemos que ir por amor a Cristo. Y bueno, en el fondo del alma, gozosos porque estamos salvos. Entonces dice que Jesús nos va a trasladar. Eso quiere decir mucho. Enoc dice que fue trasladado, no fue resucitado. De igual manera estos no son resucitados, son trasladados, dice, sin que vieran muerte. Eso yo quiero que cada uno de vosotros se pare un momento orando a escudriñar. Las verdades no es simplemente decir así es a lo rápido. No, señores. Este mensaje, esta doctrina, lo venimos estudiando más de 20 años con oración. Por eso, cuán importante es conocer el resultado del mensaje del tercer ángel. Quiero hacerles recordar. El mensaje, dice, el resultado del mensaje del tercer ángel es, primero, el mensaje del tercer ángel prepara al creyente para el juicio investigador de los vivos. Es allí donde se lleva a cabo el borramiento de los registros de pecado. El pecado llega a su fase final, cometido, perdonado, y ahí será borrado. 2. El mensaje del tercer ángel como resultado prepara al pueblo de Dios para recibir la lluvia tardía y dar el fuerte pregón al mundo, hacer milagros, predicar el mensaje del segundo ángel con poder y traer las almas engañadas, que la mayoría, dice la inspiración, está en la iglesia romana. 3. El resultado del mensaje del tercer ángel prepara al creyente para vencer por fe a los poderes satánicos más poderosos y feroces del tiempo final, que traerán la marca de la bestia y la privación al pueblo de Dios. Y por último, el mensaje del tercer ángel prepara al creyente para ser sellado literalmente como un 144,000 y estar listo para pasar las 7 plagas, la angustia de Jacob, y estar preparado, sellado, para poder soportar el tremendo terremoto que vendrá a la tierra. El terremoto que durará varias horas, porque todos los cerros serán hechos polvo,
la tierra se allanará, todos los volcanes van a explotar, van a botar su lava. Es allí donde los hijos de Dios estaremos en pie en la tierra y podremos ver el rostro de Jesús que viene con poder y gloria. Y la gloria de Cristo es fuego consumidor. Segunda Tesalonicenses 1:8 dice que viene en llama de fuego, que los impíos e incrédulos no lo pueden ver, pero sí lo podremos ver los 144,000. Es allí en ese momento cuando los 144,000 definitivamente son glorificados. Los que resucitaron en la resurrección especial resucitan glorificados. Los muertos desde Adán resucitan glorificados. Y los 144,000 todavía no están glorificados. Primeros Escritos, página 286 y 287. Dice que en un momento, al final de todo, dice, fuimos transmutados, glorificados, y ascendimos con las salidas del sepulcro para recibir al Señor en el aire. Esta es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Así que, estimados hermanos, les animo a estudiar el mensaje del tercer ángel. Quiero que estas 5 exposiciones ustedes la puedan escuchar, que la puedan meditar, que la puedan estudiar, y que así podamos crecer y estar preparados humildemente delante de nuestro Dios y estar preparados para el juicio de los vivos, que es el acontecimiento que pronto será, la ley dominical que pronto será. Que el Señor bendiga este valioso seminario en esta noche y de todos estos días, en el nombre de Jesús. Amén.